En este video vamos a hablar un poquito de la ontogenia T. ¿Qué es la ontogenia T? Entonces va a ser el proceso mediante el cual los linfocitos T van a adquirir sus receptores antigénicos o TCR. Ya vimos un poco que los linfocitos T van a poder reconocer nada más que epitopos peptídicos a través de la presentación de estos péptidos por las moléculas del CMH, o sea, del complejo mayor histocompatibilidad, que si es un linfocito TCD8 va a reconocer a los péptidos a través de las moléculas del CMH de clase 1, y si es un linfocito TCD4 va a reconocer el péptido a través de la molécula de CMH de clase 2. Entonces la finalidad de la ontogenia va a ser que nuestros linfocitos adquieran estos TCRs, que sean funcionantes y que no sean autorreactivos. Entonces, acá vemos como el linfocito T, al final de la ontogenia, si todo sale bien, va a terminar teniendo su TCR, y a su vez va a tener el correceptor que va a ser o CD4 o CD8, nunca los dos en una persona sana. Acá observamos también en el TCR la estructura del mismo, que vemos cómo tiene, en la mayoría de los casos, que es este linaje alfa-beta, tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, y a su vez vemos al costado la molécula correceptora, que sería el CD3, la molécula CD3, que va a estar encargada de la transducción de señales al interior del linfocito. La finalidad de la ontogenia va a ser esta, tener este linfocito T funcionante. Entonces, ¿cómo sucede la ontogenia? Es un proceso súper complejo que se va a dar por este proceso que se llama recombinación somática. Entonces, ¿qué es la recombinación somática? Es justamente la recombinación de fragmentos génicos por enzimas que se llaman recombinasas y se llaman RAG1 y RAG2. Entonces, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué pasa esta recombinación somática? Es justamente para que se genere una diversidad de receptores, para generar un amplio repertorio de receptores para luego poder reconocer diferentes tipos de péptidos y tener como un armamento mayor ante la amenaza de los millones de microorganismos que nos enfrentamos a diario. Nos vamos a enfocar acá. Vemos en una primera instancia el ADN en configuración germinal, que es lo que vemos normalmente, y a través de la recombinación somática se rearreglan los fragmentos de ADN, y una vez que se rearreglan, a partir de este ADN rearreglado, lo que ya conocemos se van a transcribir y traducir para finalmente generar proteínas, que en este caso son las proteínas que se expresan en la membrana, que van a ser el receptor, el TCR. Y dijimos que el TCR tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Entonces acá observamos el ADN en configuración germinal de la cadena alfa y de la cadena beta. Y dijimos que la recombinación somática es el proceso en el que se van a rearreglar los fragmentos génicos. Entonces, los fragmentos que se rearreglan en la cadena alfa es el fragmento B, que lo vemos en rojo, y el fragmento J, que lo vemos en amarillo, y en la cadena beta vemos que hay tres fragmentos, el fragmento B lo vemos en rosa, el fragmento D lo vemos en verde, y el fragmento J, que lo vemos en amarillo. Y la finalidad entonces va a ser generar estos ADNs rearreglados para luego que se transcriban y traduzcan normalmente y poder generar esta amplia variedad de receptores en el linfocito. Bueno, entonces, arrancando un poco con lo que es la ontogenia, primero está bueno recordar de dónde vienen los linfocitos. O sea, sabemos que de las células madre de la médula ósea van a salir todos los precursores hematopoyéticos, y en este caso los linfocitos T van a migrar a timo. O sea, nos acordamos, linfocitos T, la ontogenia va a suceder en el timo. La ontogenia es este proceso que tiene 4 estadios. Es el estadio doble negativo, luego el estadio doble positivo, luego la selección tímica, y por último el estadio simple positivo. Y la finalidad entonces va a ser generar este receptor, el TCR, que tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que se expresa junto con el correceptor CD3, y lo que queremos es que sea funcionante, o sea, que sirva para reconocer algo, y a su vez queremos que no reconozca proteínas propias para que no sea autorreactivo, ya que esto podría terminar en una enfermedad autoinmune y no queremos. Entonces, si no cumple los requisitos de ser funcionante y de ser autorrestricto, el linfocito va a morir por apoptosis finalmente, porque no queremos esto. Ahora vamos a empezar a hablar del estadio doble negativo, que dijimos que es el primer estadio. Una vez que ingresa el timocito, que sería el linfocito T que mira desde la médula ósea, es el precursor, ingresa 5 receptores. Los correceptores son CD4 y CD8.
Entonces por eso se vamos a llamar estadio doble negativo, porque no tiene ningún correceptor, tampoco tiene TCR porque todavía no lo formamos, es lo que va, o sea, el TCR lo vamos a tener al final de todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar en el estadio doble negativo? Primero se va a arreglar la cadena beta. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos cadenas? La primera que se arregla es la beta. Y primero se reordenan los fragmentos D y J, y luego a este reordenamiento se asocia el fragmento B. Como vemos acá, primero se van a reordenar los fragmentos D y J, vemos en verde y en amarillo, y luego se asocia el fragmento B. Y este proceso lo que sucede es lo que se llama exclusión alélica genotípica para la cadena beta, porque el rearreglo, como vemos en este dibujo, sucede primero en un cromosoma. Acá lo tenemos en otro color, pero vemos que primero en azul y en rosa se rearreglan los fragmentos D y J, y luego se sumaría el fragmento B en un cromosoma o en un alelo. Si por alguna razón este rearreglo no es exitoso y el fragmento B no se puede agregar, va a suceder en el otro alelo o en el otro cromosoma. Y esto le llamamos exclusión alélica. Luego se expresará una de las dos. Si en el primer intento se rearregla correctamente, se expresará ese, pero si no, se recurrirá al segundo alelo. Y por último, si no sucede ninguno de los dos, no se expresará ninguno y el timocito morirá por apoptosis. Entonces, dijimos que si este rearreglo sucede bien, se va a expresar en la membrana del timocito un pre-TCR. ¿Qué es el pre-TCR? Entonces, es la cadena beta que acabamos de rearreglar con una cadena alfa sustituta y el correceptor CD3. Una vez que se expresa el pre-TCR, se va a pasar al estadio doble positivo. ¿Por qué se llama doble positivo? Porque una vez que se expresa el pre-TCR, va a inducir la expresión en la membrana de los correceptores CD4 y CD8, los dos, ambos. Por eso el estadio se llama doble positivo. En este estadio, ¿qué va a pasar? Se va a reordenar la cadena alfa, la que nos quedaba. Y se acuerdan que dijimos que teníamos un fragmento B y un fragmento J, en este caso. Entonces, se van a reordenar, en este caso, sin exclusión alélica genotípica. O sea, se van a reordenar en ambos alelos y se expresará finalmente uno. Vemos cómo en rojo tenemos el fragmento B y en amarillo el fragmento J. Una vez que se rearregla correctamente, sabemos que se transcribirá y traducirá para luego expresarse en la membrana. Y como dijimos, no sufre exclusión alélica genotípica. Una vez que pase todo eso, entonces tenemos la cadena alfa se expresará en membrana y tendremos un linfocito T con el TCR completo. O sea, la cadena alfa, la cadena beta y el CD3. Y pasarán la selección tímica, que es el tercer paso, en donde se va a generar la inducción a la tolerancia central. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Va a ser que generar linfocitos T con TCR funcionantes y que no sean autorreactivos. Y esto se va a dar mediante la selección positiva, que vemos que la selección positiva van a sobrevivir los linfocitos T cuyos TCR sean funcionales, y se define el linaje tanto si es un linfocito T CD4 o CD8. Y luego la selección negativa, en el que van a sobrevivir los linfocitos que no sean autorreactivos, para evitar enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, recordando un poco la estructura del timo, acá vemos cómo tiene una corteza y una médula. Primero vamos a tener la selección positiva en lo que sería la corteza tímica. Entonces aquí observamos el linfocito T inmaduro, que con su TCR formado, que salió del estadio doble positivo, que tiene un CD4 y CD8 en la corteza. Y aquí pasa la selección positiva, entonces, en la que las células epiteliales de la corteza tímica van a expresar péptidos con sus MHs. Y estos tienen la característica de producir señales de baja intensidad. ¿Por qué? Porque tienen diferentes moléculas que no están en otras células, por ejemplo, timoproteasoma o catepsina L, que le van a permitir esta presentación de péptidos produciendo una señal de baja intensidad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque va a determinar la supervivencia o no del linfocito T. Si el linfocito T con su TCR reconoce este péptido presentado por el SMH, va a sobrevivir. Y esto va a definir el linaje, sea CD4 o CD8,
ahí está mal escrito, CD8, dependiendo si reconoce una molécula de CMH clase 1, siendo CD8, o CMH clase 2, siendo CD4, y a su vez va a aumentar la expresión de CCR7 para que migre a la médula, llegando al segundo paso. Pero si no reconoce ningún péptido, este linfocito T inmaduro va a morir por abandono y no va a continuar con el proceso. Entonces, dijimos que una vez que termine la selección positiva, si reconoce, va a definirse el linaje, dependiendo de qué reconoció, y va a ser CD4 o CD8, y va a migrar a la médula. En la médula va a suceder la selección negativa, en la que las células epiteliales de la médula tímica van a expresar péptidos provenientes de otros tejidos, o sea, péptidos ectópicos. Por ejemplo, van a expresar insulina como si fuera una célula pancreática, o van a expresar tiroglobulina como si fueran tiroides, o un montón de otros péptidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué va a hacer justamente para evitar la autoinmunidad. ¿Cómo estas células expresan péptidos provenientes de otros tejidos? Es porque porque tienen este factor de transcripción que se llama aire, que les permite justamente esta expresión ectópica de proteínas. Y una característica que tiene esta señal, o sea, este reconocimiento de péptidos, es que generan señales de altísima afinidad. Entonces, si este linfocito T reconoce estos péptidos provenientes de otros tejidos, va a morir por apoptosis, justamente para evitar lo que sería la autoinmunidad. Si no, este linfocito, si saliera del timo, una vez que llega a circulación a estos otros péptidos, a los que reconoce, los reconocería como extraños, si no queremos esto. Entonces mueren por apoptosis. En cambio, si no reconoce la señal, sobreviven. Entonces, en la selección negativa, justamente para sobrevivir, tiene que no reconocer ningún péptido. Al contrario de la selección positiva, que vimos que para sobrevivir sí tenían que reconocerlo. Y por último, entonces el linfocito que sobrevive va a pasar al estadio simple positivo. ¿Por qué estadio simple positivo? Justamente porque ya dijimos que en la selección positiva se definió el linaje, CD4 o CD8. Entonces, van a emigrar del timo los linfocitos T autorrestrictos, porque ya vimos que a partir de la selección negativa se eliminaron los linfocitos T autorreactivos, y simples positivos porque tienen o linaje CD4 o CD8. Y una cosa importante a recalcar es que sí van a emigrar algunos linfocitos autorreactivos, porque en la selección negativa, este factor de transcripción aire no puede presentarse, no puede simular todos los péptidos del cuerpo. Entonces tal vez hay alguno que se saltea, y luego este linfocito T puede ser autorreactivo hacia esos péptidos, pero no hay que hacerse problema porque son controlados en la periferia, como vamos a ver después, con todo el sistema de tolerancia periférica. Y por último, vamos a hablar de otros tipos de linfocitos que pueden salir a partir de la ontogenia, que son los linfocitos T-reg naturales, que son linfocitos TCD4 positivos, CD25 positivos y FOXP3 positivos, que es un factor de transcripción. Estos linfocitos T-reg naturales son linfocitos que reconocen antígenos propios, o sea que su TCR es funcionante, y reciben una señal alta, pero no tan alta para sufrir la selección negativa. Entonces nada, después vamos a ver los otros linfocitos de T inducidos a partir de los linfocitos T naive, pero acá estamos viendo los que salen directamente del timo. Entonces, como conclusión, vimos que al final de la ontogenia se formaron los linfocitos T con su TCR, el mayor linaje de linfocitos T son alfa-beta, entonces vemos que el TCR tiene una cadena alfa, una cadena beta, con su correceptor CD3, y a su vez el correceptor que va a ser CD4 o CD8 dependiendo de lo que reconozca. Y una vez que termina, van a emigrar del timo y van a ser linfocitos T vírgenes o naive. Y a su vez también vimos que se puede generar otra población diferente, que serían los linfocitos Treg naturales, que ya vimos cómo se formaron. Muchas gracias.